Bueno, entonces vamos a avanzar hoy día síndrome nefrítico y nefrótico, ¿ok? Entonces, la parte de síndrome nefrítico y nefrótico entra entre patologías de síndrome edematoso, ¿ok? Entonces, cuando a ustedes, por ejemplo, les llegue un niño edematizado, yo doy mi consulta, veo a ese niño y ese niño ya yo lo observo y para mí es un síndrome edematoso, del cual yo tengo que ir descartando ciertas patologías, ¿ok? ¿Qué patologías más o menos me pueden producir edema? Aparte de las renales, puedo pensar en un problema cardíaco. Entonces un paciente con una insuficiencia cardíaca igual puede venir edematizado. Entonces yo tengo que ver en él ciertas características de una insuficiencia cardíaca que está produciendo edema. Entre ellas, hepatomegalia, crépitos, ritmo de galope, ingurgitación yugular, son signos de un paciente con insuficiencia cardíaca. Un paciente con un proceso alérgico, entonces ahí para eso está la historia clínica, para ver si es alérgico a algo, y en caso de que no tenga antecedentes, ese paciente también presenta lesiones en la piel, ¿no? Entonces, si no presenta nada de eso, ya voy descartando. Otra patología también puede ser un perdedor de un paciente con un trastorno hepático, perdedor de proteínas, pero ya ese sería lo último que puedo pensar, más o menos. Un paciente quemado, obviamente, va a venir quemado, ¿no? Entonces, son ciertas patologías que van a venir con edema. Si yo voy descartando y puedo pensar entonces al final en causa renal. Y una de las primeras cosas que voy a pedir es cuando pienso que es causa renal, lo más fácil y que en cualquier lugar hay, es un examen de orina, ¿ya? Y ahora me enfoco en estas dos patologías. Si en el examen de orina, solicito el examen de orina, veo el examen simple de orina, observo ahí dice muchas veces vienen cruces, y si ahí dice 1, 2, 3 cruces, significa que hay mucha proteína. Entonces voy a pensar en nefrótico. Si en ese examen de orina observo y dice eritrocitos o hematíes o sangre más de 100 por campo, entonces voy a pensar sobre todo en nefrítico. Entonces ya voy enfocándome, ¿no es? Por el simple examen de orina. Y en este examen de orina me salió proteínas. Entonces vamos a hablar de síndrome nefrótico ahorita. Entonces, ¿qué significa el síndrome nefrótico? La definición es una enfermedad con una alteración de la membrana basal glomerular, específicamente en el podocito de la membrana basal glomerular. Puede ser secundario o primario, pero en pediatría el gran porcentaje, el 70-80%, es primario, lo que se llama de cambios mínimos. ¿Qué significa de cambios mínimos? Que si yo tomo una biopsia de eso y la observo en el microscopio, generalmente esa membrana no va a tener casi ninguna alteración, va a estar normal, ¿ya? Por eso es que no hay muchos cambios, por eso se llama de cambios mínimos, o sea que no es tan grave el cuadro, ¿ya? Ahora le voy a hacer como un dibujo para que nos demos cuenta dónde más o menos está el daño, ¿ok? Haremos de cuenta que esta es una arteria, ya, esta es el riñón y esta es otra arteria. Esta vendría a ser la arteria aferente y esta la eferente. Por la arteria aferente ingresa sangre no filtrada y por la eferente ya sale la sangre filtrada, ¿ya? Entonces viene, hace su circuito esa sangre, ingresa por el glomérulo, se filtra y sale. La misma cantidad que ingresa, la misma cantidad sale. No se reabsorbe por la membrana. ¿Ok? No debería pasar eso, no tiene que pasar. Entonces,
La misma cantidad de sangre que entra, la misma cantidad sale. Y en ese riñón también tenemos una parte que se llama glomérulo renal. Glomérulo renal. Si hago un corte, ahí voy a ver la membrana basal glomerular. Vamos a hacer de cuenta que es esto. ¿Ya? Aquí yo tengo mi endotelio, que es semipermeable, entonces por ese endotelio pasan ciertas sustancias. Aquí va a estar la sangre, el lado de la sangre, y aquí el lado de la orina. Entonces, ahí de cuenta que es así. ¿Ya? No se olviden que aquí está mi túbulo contornado proximal, digamos, asa de Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. ¿Ya? Entonces, por aquí pasan ciertas sustancias, ¿no ven? Entonces, yo hice un corte y este es el lado de donde se forma la orina, al lado del riñón, y este es el epitelio o endotelio al lado de la sangre. Aquí yo tengo mi membrana basal glomerular y sobre la membrana basal glomerular hay una sustancia, otra membrana que se llama podocito, que vendría a ser esto. El cual tiene también como unas interconexiones que son súper impermeables. Ahí sí que es impermeable. Entonces, volvamos acá. Por aquí pasa la sangre y sale la misma cantidad. Pero además con la sangre no pasan otras sustancias, como ser sangre, agua, electrolitos, proteínas, etc. ¿Ya? El agua, los electrolitos pasan la membrana, la sangre no. Entonces, llegan aquí, pasan la membrana, pueden pasar aquí también los podocitos, agua, electrolitos, y también pasan las proteínas. Pero las proteínas no logran pasar por esta membrana de los podocitos, aquí quedan, ¿ya? Ahí quedan. No logran pasar y obviamente se reabsorben por los túbulos en sus ciertos lugares, que no es la clase del nervio, entonces no es cierto de ellos. Entonces se vuelve a reabsorber, no se elimina por la orina, ¿ya? Lo demás, sí, cierta cantidad puede eliminarse por la orina, pero es casi nada. Entonces se vuelve a reabsorber, pasa y se vuelve a reabsorber en ciertos lugares de los túbulos, y la orina sí se elimina, ¿okay? Entonces se elimina orina, ¿ya? Muy bien. Ahora, si tengo más o menos idea de lo que sucede en el riñón, en el síndrome nefrótico sucede que el linfocito T y ciertas sustancias inmunológicas, que es la etiología del síndrome nefrótico, entonces la etiología es inmunológica y se cree que entre esos está el linfocito T, va a producir una alteración a este nivel, al nivel de los podocitos, ¿ya? Ahí va a ser la alteración que va a producir la parte inmunológica en los podocitos. Y recuerden que los podocitos lo que hacían era evitar que salgan las proteínas, ¿no ves? O moléculas de gran peso. Entonces, al haber un trastorno de los podocitos, aumenta la permeabilidad de los podocitos y se eliminan proteínas. Eso es lo que sucede. Entonces, hay una alteración en la membrana basal, específicamente en el podocito, de causa inmunológica, donde va a haber una pérdida de proteínas por la orina. ¿Y cuál es la proteína que más tenemos en el cuerpo? Albúmina, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, luego yo voy a ver la triada y la clínica de ese paciente va a ser edema. ¿Por qué se da ese edema? Por disminución de la presión oncótica, porque el paciente está eliminando esa proteína por la diuresis. Entonces está habiendo diuresis con mucha proteína
Y sabemos que el equilibrio de Starling es presión óptica, presión hidrostática. Mantiene mi equilibrio de líquido intersticial e intravascular. Si disminuye la presión óptica, entonces el líquido tiende a salir al espacio intersticial y por eso es que el paciente se edematiza por disminución de presión óptica. ¿Cómo se va a ver esa orina? Espumosa. Entonces, la causa de consulta va a ser: doctor, mi hijo empezó a edematizarse hace unos 4 o 5 días y su orina es espumosa porque hay proteínas. Ah, ya, perfecto. Solicito examen de orina. ¿Cómo va a salir? Con proteínas. Solicito examen de sangre. Va a haber hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque está perdiendo por la orina. Entonces es lo lógico, ¿no es? Pierde por la orina, entonces en la sangre va a haber una disminución de las proteínas o albúmina. ¿Cuánto es? Menor a 2.5 gramos por decilitro. Perfecto. Esa es la triada: edema, proteinuria, hipoalbuminemia. Ahora, para el diagnóstico pido ciertos laboratorios. ¿Qué voy a solicitar? Un examen de orina donde va a haber proteinuria. Generalmente en el examen simple de orina no viene una cuantificación. Puede venir positivo, negativo o en X. Y si viene en cruces, va a venir lo máximo en cruces. A veces viene 1, 2, 3 cruces. Si es lo máximo, las 3 cruces le va a aparecer. Entonces va a haber proteinuria, puede haber lipiduria. ¿Por qué va a haber lipiduria? Entonces relacionen esto, ¿ya? Si hay lipiduria y también va a haber a nivel sérico aumento del colesterol, tiene que ser más de 200. ¿Por qué? Porque cuando el paciente empieza a perder albúminas por orina, ¿qué dice el cuerpo? Ah, caramba, estamos perdiendo albúminas, produzcamos albúminas. Entonces empieza el hígado, específicamente el hepatocito, a producir albúminas o proteínas, perdón. Al mismo tiempo que produce la proteína, que es la albúmina, va a producir lipoproteínas, que son los triglicéridos o colesterol. El mismo lugar donde se produce albúmina se va a producir las lipoproteínas, y eso me lleva a aumento del colesterol a nivel sérico. O sea, yo no necesitaba que mi hígado produzca lipoproteína, pero produce porque es el mismo lugar. Entonces, por eso a nivel sérico voy a tener aumento del colesterol. Solicité examen de orina, había proteinuria. Solicité albúminas séricas, había disminución de albúmina, menos de 2.5. Entonces, tengo mucha certeza de que estoy con un síndrome nefrótico. ¿Qué tengo que solicitar? El principal examen, que es la proteinuria de 24 horas. ¿Qué significa? Como su nombre lo dice, tengo que tomar examen de orina, y muestras de exámenes de orinas de 24 horas. Me llega el paciente por internet, 16:51, señora, a partir de las 5 de la tarde usted a su hijo va a recolectar su orina en este frasco desde ahorita hasta mañana a las 5 de la tarde. Orina de 24 horas, ¿ya? Pero se llama proteinuria de 24 horas. Se lleva toda esa orina al laboratorio y ahí cuantifican la cantidad de proteínas y me va a dar mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora o mayor a 50 miligramos por kilogramo día. Esto se llama rango nefrótico. Ya, ese es el rango nefrótico. Muy bien, con eso ya yo tengo la certeza de que estoy ante un síndrome nefrótico y voy a hacer tratamiento. Mi tratamiento va a base de una dieta normoproteica, no necesita ir mayor cantidad de albúminas, no necesita aumentar las proteínas. Albúmina solo voy a colocar cuando haya nasarca. ¿Por qué lo coloco si es que el paciente necesita albúmina? Porque la va a perder. Entonces no tiene sentido de que yo le ponga albúmina a un paciente que no está en la nasarca, y pues igual
a través de la diuresis la va a perder. Pero si el paciente está en anasarca, significa que va a tener un edema generalizado. Cara, cuerpo, piernas, todo es un globo ese paciente. Y puede hacer edema agudo de pulmón por aumento de líquidos. Puede hacer insuficiencia cardíaca por aumento de líquidos a nivel intersticial, derrame pleural, etc. Entonces, si ese paciente está con anasarca y lo veo que está con disconfort respiratorio, entonces ponemos albúmina, aumento la presión oncótica intravascular y atraigo líquido del intersticial y obviamente va a eliminar un poco, va a presentar diuresis y con eso mejoro la emergencia. E inicio el tratamiento base del síndrome nefrótico, que son corticoides. ¿Ya? Entonces inicio prednisona. ¿Por qué es la base del tratamiento de la prednisona? Porque es de causa inmunológica, ¿no es? Entonces yo tengo que disminuir la inmunidad de ese paciente. ¿Okay? Previo a eso, a iniciar mi prednisona, yo tengo que ver que ese paciente tenga todas sus vacunas, que no tenga ningún tipo de infección. Puedo hacer un PPD para descartar tuberculosis, puedo hacer TORS para descartar cualquier infección que tenga. ¿Por qué? Porque ese paciente ya es un paciente inmunodeprimido. ¿Por qué inmunodeprimido? Porque cuando elimina proteínas por la orina, recuerden que las inmunoglobulinas también son proteínas. Entonces, elimina inmunoglobulinas. También baja su inmunidad al eliminar inmunoglobulinas. Y aparte yo le voy a dar prednisona, corticoides, para disminuir esa inmunidad. Entonces va a ser un paciente sumamente inmunodeprimido. Debo tener la seguridad que no tiene ningún tipo de infección. Solicito su carnet de vacunas. Si no tiene influenza o docoinfluenza, generalmente, seguramente viene con el neumococo porque ya entra en el file o en el programa de vacunas, porque si no tiene hay que ponerle, porque una de las principales infecciones que atacan a estos pacientes es el neumococo. ¿Ya? Eso. E iniciamos prednisona. Se inicia dosis alta, 2 miligramos por kilogramo de peso día, todos los días, durante 4 a 6 semanas, todos los días. Y llegamos a 4 a 6 semanas, hacemos nuevamente proteinuria 24 horas, y si ya las proteínas no están en rango nefrótico, se supone que no deben estar, que ya están normales, ahí bajamos a 1.5 y le damos lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Entonces, dosis alta y pasamos a lunes, miércoles y viernes. Ahora, si este paciente iba bien, hicimos el control de proteinuria 24 horas a las 4 o 6 semanas, 4 semanas, hicimos el control, bajó la proteinuria, proteínas normales, pasamos a día por medio, perfecto, no dio ninguna complicación, hasta acabó el tratamiento. Ese paciente se llama córtico sensible, va muy bien con corticoides y mejoró bien. Ahora, si este paciente hizo el control, iba muy bien con corticoides diario, todos los días, estaba dando dosis altas diarias, y luego bajo la dosis y paso día por medio. En cuestión de 7 a 15 días, nuevamente sube su proteína, su proteinuria. Significa que es un paciente córtico dependiente. Depende de que todos los días le dé corticoide. ¿Ya? Entonces, puedo volver a iniciar otra vez y volver a intentar día por medio. Y si vuelve a subir, ahí ya se confirma que es córtico dependiente. Depende de todos los días. Ahí ya hay que pensar en otras causas, por ejemplo, lupus puede estar produciendo eso. Ya no vendría a ser primario. ¿Ya? Ahora, entonces, el primero era córtico sensible, el segundo, córtico dependiente, cuando paso a día por medio
y suben las proteínas. Y el último se llama córtico resistente. El córtico resistente es cuando yo le doy todos los días, le hago el control de las 4 semanas y no ha mejorado. Entonces es un córtico resistente. Sospecho mucho más que sea de causa secundaria. Entonces, ahí ya tengo que hacer una biopsia en ese paciente. O iniciar medicamentos más agresivos como ser ciclofosfamida, rituximab, que son como ahorrador. El ciclo es como un ahorrador de corticoides a nivel sistémico, hace que se elimine más lento, pero eso ya es un tratamiento más agresivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Le quedó alguna duda? ¿Hasta ahí? Ya. Ahora, hay complicaciones también aquí, ¿ya? ¿Qué complicaciones pueden haber? Uno, infecciones, sobre todo por neumococo, por lo mismo que les expliqué, por la disminución de la inmunidad. Dos, trombo puede hacer, porque también en orina se pierde algo que se llama antitrombina 3. Entonces, al perderse antitrombina 3, entonces aumenta el riesgo de que hagan trombos. ¿Okay? Ahí, ¿qué tendría que dar? Heparina de bajo peso molecular. Y aparte, un aumento del colesterol, que si no baja después del tratamiento, hay que dar medicamentos para que baje el colesterol, ¿no? Luego, ¿qué más? Eso. Y peritonitis espontánea también puede producir por neumococo o E. coli. En ese caso se inicia antibióticos, más ceftriaxona o cero. ¿Okay? Esas serían las complicaciones y eso es sobre síndrome nefrótico. ¿Alguien no entendió algo? Para que lo vuelva a explicar. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre nefrítico. Ya, cuando yo hablo de síndrome nefrítico, engloba igual muchas patologías. Ya, muchas patologías pueden producir síndrome nefrítico. En adultos la principal causa, diabetes. En niños la principal causa es infecciosa y es producida por Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus biógenes. Lo mismo, es el mismo. Biógenes y beta hemolítico del grupo A es lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál debería ser la definición? Es un daño o lesión. Fíjense, aquí dice daño o lesión y aquí dice una enfermedad con alteración, si quieren podemos aumentar, de permeabilidad. ¿Ya? Y aquí sería un daño o lesión de la membrana basal glomerular por acción de antígeno anticuerpo donde interviene el complemento. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacer de nuevo. Significa que igual tengo una arteria aferente y una arteria eferente. Por aquí entra sangre no filtrada y por aquí sale sangre filtrada. Bien. Sucede que tengo un paciente que hace unos 7 a 15 días tuvo una faringitis, o hace un mes o 2 meses tuvo una piodermitis. No es patognomónico, pero es importante ese antecedente. ¿Ok? Entonces, me llega un paciente edematizado. Generalmente, este puede dar en cualquier ¿cómo se dice? Ámbito social, ¿no? Ricos, pobres. Y aquí es una enfermedad más de los pobres. ¿Por qué? A veces porque tuvieron infecciones en la piel, a veces
no tienen buen aseo, etc. O no recibieron bien la cantidad de antibióticos para eliminar los estreptococos. Perfecto. Entonces tengo un niño desmatizado con antecedentes de infección previa, ya sea faríngea o de piel. Muy bien. Que ahora no tiene nada, solo el antecedente. Pero la casualidad que ese estreptococo sí dejó antígenos. ¿Ya? Entonces, por acción de antígenos. Entonces, esos antígenos ingresan por la arteria. Y tenemos antígenos que ingresan, no pasa nada, ingresan, no pasa nada. Pero también tengo anticuerpos. Y esos anticuerpos vienen aquí. Esos son los que me van a dañar. O sea, el antígeno está navegando y no me produce ningún daño. Pero mis anticuerpos que tendrían que protegerme detectaron los antígenos y con acción del complemento se une el C3. Se une al antígeno. Entonces hay una reacción antígeno-anticuerpo causada por la unión del complemento C3. ¿Y qué es lo que produce? Empiezan a acumularse aquí. Empiezan ya a acumularse aquí. Y esa membrana que era de este tamaño empieza a inflamarse. Se inflama, se inflama, se inflama, se inflama. Hay una acumulación de citoquinas, una reacción inflamatoria severa y se inflamó todo esto. Todo esto se inflamó. Y como se inflamó toda la membrana basal, produce una disminución del filtrado glomerular. Esa disminución del filtrado glomerular obviamente me va a dar un daño renal, lo que me va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Y esa disminución del filtrado glomerular hace que ese paciente disminuya la diuresis. Entonces, entre sus características puede haber oligoanuria, oliguria, oligoanuria o anuria cuando no hay nada de diuresis. ¿Entienden? Y como hay un daño, hay una lesión, va a haber necrosis. Orina y pérdida de tejido. Entonces, ahí empieza a haber esa lesión, produce necrosis y empieza a perderse tejido, perdemos eritrocitos y por eso en la orina se va a ver hematuria, por esa lesión que hay ahí y esa necrosis a nivel de la membrana. Entonces, cuando yo solicito ya el laboratorio, voy a ver hematuria, además que la madre me puede decir que la orina es oscura de ese niño. Una característica es orina oscura, pero en la realidad tenemos hematuria por la lesión o daño que hay a nivel de la membrana. Se pierden por ahí tanto el tejido como empieza a filtrar eritrocitos. Edema por disminución del filtrado glomerular e hipertensión arterial por aumento de presión hidrostática. En el nefrótico había una disminución de la presión nefrótica por pérdida de proteínas. Aquí hay un aumento de la presión hidrostática porque el paciente no puede presentar diuresis, no elimina líquidos por el daño renal que presenta. Entonces aumenta el líquido a nivel intravascular, aumenta la presión hidrostática y ese aumento igual me va a llevar a que se pierda cierta cantidad de líquido a nivel intersticial. Entonces por eso es que el paciente se dematiza y se dematiza más rápido que el nefrótico. ¿Ok? Muy bien, entonces la triada es hematuria, edema e hipertensión arterial. Si yo recibí ese niño, le dice está hematoso, aparte está hipertenso, solicité un examen de orina y me salen 100 eritrocitos por campo, voy a pensar en nefrítico, ¿no es? Entonces solicito, obviamente ya solicité un examen de orina donde va a haber hematuria. Como yo sé que en esta patología hay una
hay una acción del C3 que lo puedo solicitar en laboratorio, solicito C3, donde va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Cuando está haciendo que el antígeno y el anticuerpo se unan, el C3 se está consumiendo ahí. Entonces, cuando yo lo solicite en la parte sérica, va a estar disminuido. C4 normal. ¿Cuándo estaría aumentado? Cuando la causa es por lupus, por ejemplo, otra causa secundaria. Urea y creatinina de inicio pueden estar normal, pero si ya el cuadro está avanzado, va a estar aumentado porque hay una disminución del filtrado glomerular y no está eliminando toxinas. El sodio puede estar bajo porque es dilucional, porque hay mucha agua intravascular y cuando se toma la muestra de sangre es intravascular y va a salir agua que electrolitos. El potasio puede estar aumentado porque hay un daño renal. ¿Ya? Proteínas, ¿puede haber proteínas? Sí, pero no en rango nefrótico. Ya puede haber, si te muestra en cruz, puede haber una cruz, dos cruces. ¿Por qué? Porque igual hay daño a nivel de la membrana basal glomerular, pero es en ciertos lugares y no hay demasiada permeabilidad para las proteínas. Se va a perder, sí, pero no demasiado. Y como ya tiene este paciente, bueno, como yo estoy sospechando en niños sobre todo que es causada por el estreptococo beta hemolítico, voy a pedir antiestreptolicina, que es parte de la toxina del estreptococo, donde va a salir aumentada, si no me equivoco, lo normal es de 200 o 300 unidades TOL, se llama eso. Unidades TOL. Pero solo va a estar aumentado si la enfermedad fue causada por una faringitis. Cuando es por piel, sale negativo. Cuando es en piel, ya tengo que pedir anti-DNA para el estreptococo. ¿Ya? Bien, solicito todas esas pruebas e inicio de tratamiento. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Mi tratamiento, ¿a base de qué va a ir? Diurético de Lassa. ¿Ya? ¿Cuál es? Furosemida. ¿Por qué tengo que poner furosemida? Porque ese paciente tiene un aumento de líquido intravascular. No puede presentar diuresis y por eso es que el paciente está hematizado. Entonces tengo que hacer lo que elimine el líquido, ¿no ves? Entonces el paciente tiene que empezar a presentar diuresis para disminuir ese edema. Por si acaso, el tratamiento es sintomático, no hay un tratamiento para la base del problema, es autolimitado, ¿ya? A menos que sea secundario y se complique más, pero ya ahí tendrían que buscar otras causas. Entonces, primero, furosemida de 0,5 a 2 miligramos por kilo peso, podemos poner a horario, cada 6 o cada 8 horas, y en caso de que no mejore, podemos poner a infusión continua. Se coloca, bomba de infusión y que todo el tiempo esté goteando. Se coloca de 0,2 hasta 0,5, bueno, pero eso es infusión continua, digamos, ¿ya? Entonces, para la hipertensión, nifedipino o labetalol, que se da actualmente, pero es más complicado a veces de conseguirlo. Nifedipino siempre hay en las farmacias, podemos dar nifedipino de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo peso. Eso podemos darle sublingual incluso, ¿ya? Entonces, nifedipino, ¿ya? Ya cuando la hipertensión es difícil de controlar, se puede poner labetalol en infusión continua igual, pero quédense con furosemida, nifedipino es más fácil de colocar. Restricción hídrica aquí sí o sí. En el nefrótico no necesita hacer restricción hídrica cuando es de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque lo que tiene el paciente más bien es hipovolemia, ¿ya? Porque disminuyó el líquido a nivel intravascular, estoy hablando del nefrótico. Pero por ciertos mecanismos internos a veces mantiene el intravascular normal, pero no es aumentado el intravascular, entonces no necesito hacer restricción hídrica, ¿ya? Y, por si acaso aquí aumenta la creatinina, puede haber aumento de creatinina también en el nefrótico, pero más que todo es por falta de líquido.
porque disminuyó la presión o el líquido intravascular, por si acaso. Pero no es demasiado, ¿ya? No es demasiada la cantidad de aumento de creatinina. Entonces sería causa prerrenal en ese caso. En este caso, la causa es más renal, ¿ya? Por el daño renal en sí. Entonces, restricción hídrica se puede hacer de 300 a 400 ml por metro cuadrado en 24 horas. Muy poco líquido se le da, pero no podemos darle tanto porque lo sobrecargamos más. Y una dieta baja en sodio también. Muy bien, no mejora con eso. Tenemos un paciente con una hipertensión que no podemos controlar ni con medicamentos, un potasio que nos está subiendo ya más de 6, más de 7, dicen otros libros, una urea que está más de 200. Entonces podemos tener una encefalopatía hipertensiva, podemos tener una encefalopatía urémica. Entonces, y no mejora con furosemida, ni siquiera con furosemida en función continua, paciente anúrico, diálisis peritoneal, ¿ya? O sea, reemplazo renal. Ahí le hacemos, esa sería la indicación de diálisis. Pero si no llegamos a la diálisis y el paciente va mejorando con esto, mandamos de alta y hacemos controles. ¿Con qué tenemos que hacer el control? Principalmente, ¿cuál es el control para ver la evolución? C3, el cual tiene que normalizarse a los 2 meses. ¿Ya? Para la diálisis, uno de esos factores tiene que estar alterado. Para la diálisis, uno de los factores tiene que estar alterado todos. Generalmente todo se te altera. ¿Por qué? Porque si no orina el paciente, te va a hacer hipertensión, te va a aumentar la urea. Mismo con el medicamento. Claro, es que si funciona con la furosemida y está orinando, no le va a hacer. Pero hay pacientes que, a pesar de estar presentando diuresis, sigue aumentando la urea y sigue aumentando la creatinina. ¿Por qué? Porque solo eliminan agua, pero no eliminan toxinas. Eso es otro caso ya. Eso generalmente se da en los pacientes ya con insuficiencia, que van a ir a una insuficiencia renal crónica. Doctor, una consulta. Si es causada por una bacteria, no toma antibiótico. Bueno, puede colocarle antibiótico ahí. Entonces, si nos sale el acto positivo, no está demostrado, pero le puede colocar, ahí le puede poner ya sea cefotaxima o incluso penicilina, se puede poner para disminuir esas toxinas que están circulando. Entonces, buenísima pregunta, antibiótico. Pero no, como les digo, hay estudios que están ahí, no demuestran todavía. Antes sí se ponía, ahora casi que no le colocan porque, como les digo, es autolimitado, ¿no? Y a veces el acto sale disminuido, entonces no hay demasiada toxina. Y el daño lo está produciendo los anticuerpos. Pero puede que el antibiótico disminuya la cantidad de antígenos y baje un poco la agresividad del cuadro. ¿Alguna pregunta más? Pueden retirarse. Si quieres saber un poco.